Bueno chicos, vamos a iniciar nuestra clase de taladrado. El taladrado agujerado consiste en efectuar un hueco cilíndrico en un cuerpo mediante una herramienta denominada broca. El movimiento principal de corte o de rotación, que vamos a llamar nosotros velocidad de corte, y el movimiento secundario de alimentación o avance son asumidos por la herramienta. En este caso, en el taladrado, tanto el avance como el movimiento, la velocidad de corte, lo hace la herramienta. Esta va a girar dentro de su propio eje y a su vez se desplaza linealmente hacia abajo a través de una fuerza, en este caso para hacer el hueco en la pieza, la cual permanecerá esta pieza fija a la mesa de trabajo, así como lo podemos ver en esa imagen. Las operaciones básicas que tenemos en el taladrado son barrenado y rimado. El barrenado consiste en aumentar el diámetro de un agujero con la finalidad de lograr la precisión, eso es lo que nosotros llamamos a una operación de desbaste, y el rimado es una operación de afinado. Lo utilizamos nosotros precisamente para darle precisión al diámetro de un. Esta es una broca. ¿Conocen la broca? Es una broca. ¿Sí? Esta es una broca. Esto es lo que comentaba ahorita, una rima. Si ven la espiral, está más prolongada. Esta es una rima. La rima es para dar ajustes H7. Si en el diseño encuentran H7, esto quiere decir que lleva un ajuste H7 rimado y va rimado. ¿Y cuál es el ajuste del rimado, profe? Sí, H7 lleva un ajuste. Entonces van a meter una broca más chica de 10 a 15 o 20 milésimas. Como la otra era de punto 175. De 19.8, 19.7. Primeramente se mete la broca, broca de centros, y luego la broca, y luego se procede a la rima, que esta es la rima. Se puede dar diámetros pequeños con ajustes precisos con rimas de M4, M5, M6, M7, que quiere decir un diámetro de 4, 6, 7, 8 con H7. Pero hay diámetros que no podemos darlos, por ejemplo hay de 20. Hay diámetros de 20. 20.35 más 0.07 menos nada. Puro bandera. No hay rima y no hay ni broca. Entonces se procede a abrir, aproximar con una broca y luego se usa el boring. Este es un boring. Va a girar así. ¿Sí? Este es un boring. El boring tiene aquí una graduación, un pequeño tamborcito graduado. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milésimas. Cada vez que doy una vuelta aquí, se mueve. Entonces puede abrir un diámetro más grande. Y hay diferentes tipos de barras. No son barras. Son barras para el boring, para diámetros más grandes o diámetros más profundos. Más o menos como cuántas revoluciones es lo mínimo para que decir un acabado. Dentro de las herramientas que tenemos, que podemos ocupar, está la broca de punta. La broca de punta generalmente es la broca tradicional. Podemos observar en la parte de abajo que tiene una punta de apoyo por la cual se realiza o se va a realizar precisamente el agujero. Es necesario utilizar una guía antes de hacer un barrenado, precisamente para que ese barreno sea lo más confiable posible y lo más centrado posible.
Como podemos ver, existen diferentes ángulos. Siempre vamos a tener nuestros ángulos alfa, beta, gamma, y algunos adicionales para el desprendimiento de la salida. Entonces, generalmente dependiendo del tipo de material que ocupemos, los ángulos de incidencia o los ángulos de la punta, si ustedes lo quieren ver de esa manera, van a ser más acostados, es decir, más pequeños. Y mientras más suave sea el material, nuestros ángulos van a ser mucho más grandes. Otro tipo de broca que podemos manejar es la broca helicoidal. Esta herramienta tiene la forma de un cilindro, a lo largo del cual se han practicado dos ranuras helicoidales. La cabeza o punta es de forma cónica, mientras que el extremo opuesto se tiene el mango de fijación, que también puede ser de tipo cónico. La inserción de las ranuras, como en el cono de la punta, constituye los filos de corte, los cuales dan lugar al desprendimiento de la viruta. Ahorita vamos a ver en la siguiente figura, vamos a ver precisamente este tipo de herramienta. Recuerden ustedes que la broca es una herramienta de corte multifilo. Siempre vamos a tener un filo del corte en algún momento del tiempo realizando el trabajo. Las brocas helicoidales pueden producir agujeros de precisión más rectos, penetrar el material con el mínimo de gasto de energía, no necesitan refrigerarse, porque al momento que da la vuelta se refrigera la herramienta y se puede descargar la viruta a lo largo de las ranuras helicoidales. La máxima duración del filo cortante es importante. Algunas veces, para poder preservar la vida de la broca, se requiere que el refrigerante se requiere de un refrigerante para alargar el tiempo de vida, ¿no? O sea, tratar de evitar precisamente el calentamiento por fricción. Recuerden ustedes que esto depende precisamente del tipo de material con el cual está construida nuestra herramienta, en este caso nuestra broca. Como generalmente son de acero rápido, entonces requerimos aunque no es tan necesario para operaciones cortas el refrigerante, para operaciones largas con materiales muy duros sí se necesita utilizar este refrigerante. Para lograr una excelente corte, generalmente necesitamos que una broca de tipo helicoidal tenga los ángulos de las herramientas adecuados para poder hacer el corte y un buen centrado de la herramienta, que ya les había comentado que se hace a través de una guía. El perfil de la broca se encuentra por dos segmentos rectilíneos A y B paralelos entre sí, que son equidistantes a la broca. Esto es importante, dado que la distancia entre los segmentos A y B tienen una razón de ser, un factor, una normalización, la cual es de 0.14 del diámetro a 0.2 del diámetro, siendo el diámetro de la broca. Quiere decir que esto depende de algunas características que hay que conocer de esa broca. Los segmentos curvilíneos A y B y D, que son complementarios a las ranuras, generalmente se trabajan por medio de tablas. Entonces, a partir de el diámetro de la broca es posible determinar precisamente este tipo de segmentos, y para poder manejar esto pues es necesario determinar precisamente el filo de la broca. Las brocas de centro sirven precisamente para marcar el centro, válgase la redundancia, de las perforaciones que posteriormente haremos con las brocas helicoidales. Y esto es que gracias a su punta de 60 grados no se mueven al momento de penetrar en el material y producen perforaciones bastante exactas. Sin embargo, en su virtud de tener un ángulo de 60 grados tienen un problema, y es que al ser usadas con materiales duros como en acero A36 o 1045, les cuesta mucho trabajo penetrar, y esto es a causa del ángulo de 60 grados. En acero inoxidable se vuelve casi imposible utilizar un tipo de brocas de estas. Entonces, en medida de lo posible, hay que utilizarlas en materiales más bien blandos y limitar su uso en materiales demasiado duros. Siempre que se monta una broca en el broquero, y sobre todo o en particular para las brocas de centro, hay que mantenerla tan corta como pueda ser posible. Y esta parte de aquí, donde es el desalojo de la viruta,
nunca debe de estar tocando o debe estar presionado por las mordazas, siempre debe de quedar por fuera de las mordazas del broquero. Otra cosa importante de verificar es que entre las mordazas y el cuerpo de la broca no haya ninguna luz, porque eso significa que las mordazas están presionando correctamente el cuerpo de la broca. En ocasiones ciertos broqueros de mala calidad o ya dañados dejan una luz entre el cuerpo y alguna de las mordazas del broquero, y eso nos va a producir problemas al momento de perforar. En este caso está bien montada, el broquero está en buenas condiciones, vamos a hacer la prueba. En sus pantallas pueden apreciar la geometría y partes de una broca helicoidal o recta, pero no vamos a entrar en muchos detalles de teoría en este video, eso lo haremos cuando veamos el afilado de las brocas. Por ahora tendremos presente solamente que en la punta hay un ángulo que forma la broca. En el caso de esta broca del más a la izquierda de sus pantallas y de la broca central, ambas tienen un ángulo de 118 grados, el ángulo que forma esta punta es de 118 grados. Y en esta broca de más a la derecha, el ángulo que forma es un ángulo de 135 grados. Las dos primeras se utilizan para materiales en general, y la última, los 135 grados, se utiliza para materiales más duros. Por ejemplo, esta primera broca, fabricada en acero de alta velocidad y con un ángulo de 118 grados, la podemos utilizar para acero al carbono, como son soleras o perfiles o ángulos. Esta segunda broca con ángulo de 118 grados, pero con un bisel en los labios de corte o en los bordes cortantes, la podemos utilizar para aluminio. Y esta broca, que es de 135 grados, con los biseles en los bordes cortantes muy pronunciado, lo utilizamos para materiales duros como el acero inoxidable. La eficiencia de una broca y la duración de su filo está en función no solo de la geometría de la broca y del material que vamos a cortar, sino también del material que está construida la broca o que está fabricada la broca. Como les comentaba, esta broca está fabricada con acero de alta velocidad, esta otra está fabricada con acero grado herramienta y esta otra está fabricada con carburo de tungsteno. Existen otros tipos de brocas de otros materiales, como son por ejemplo esta, vamos a ponerla aquí. Esta está fabricada con 100% cobalto y es de las brocas más resistentes que existen. También tenemos otro tipo de brocas en aleación. Esta es una aleación de acero herramienta con el 5% de cobalto y un recubrimiento de titanio. Este color amarillo es el recubrimiento de titanio que tiene. Hay que tener cuidado porque a veces nos venden brocas que solo están pintadas con algún color parecido a esto y nos las venden como si fueran brocas con recubrimiento de titanio. Por ejemplo, esta broca de aquí arriba es la broca que tiene recubrimiento de titanio. Y esta broca no es más que acero de alta velocidad, pero que le pusieron una especie de pintura o tinte para dar la impresión de que fuera una broca con recubrimiento. Pero en realidad no tiene ningún tipo de recubrimiento de titanio, solo es una especie de recubrimiento ahí como barniz o pintura, que se quita inclusive bastante fácil con el uso. Aquí aplica nuevamente lo que comentábamos antes, de que las aristas de desahogo de la broca no toquen las mordazas. Además de la acción de corte que produce propiamente la broca al momento de perforar el material,
Uno de los principales motivos de que pierden el filo las brocas es el calentamiento, sobre todo en este tipo de brocas fabricadas con acero de alta velocidad que resisten menos temperatura que otro tipo de brocas, como las de cobalto o las de carburo de tungsteno. Entonces, siempre que se pueda vamos a refrigerar la broca. Que basta el aceite lubricante o la taladrina o algo así, pues sí se puede usar, pero lo mejor es utilizar un sistema de refrigeración. Eso va a hacer durar muchísimo más las brocas. Cuando ya nos vamos acercando al final de la perforación, vamos a sentir cómo se necesita menos esfuerzo para penetrar la broca. Entonces, en ese momento vamos a bajar la velocidad de penetración para no lastimar o dañar la parte inferior de la pieza y nos quede un buen agujero. Este material es acero inoxidable, por tanto estoy utilizando la broca con punta y ángulo de 135 grados y con el bisel. Esta broca es especial para acero inoxidable. Como les comenté antes, lo que hace que pierdan el filo, además de su acción de corte, es la alta temperatura, sobre todo en acero inoxidable. Entonces, mucha refrigeración en este caso. La rebaba también es un buen indicativo de qué tan afilada está nuestra broca y de si estamos utilizando la broca y velocidades adecuadas. Una viruta o rebaba continua y uniforme significa un buen afilado y una buena velocidad de corte. Cuando se van a realizar perforaciones muy grandes, con brocas muy grandes, brocas helicoidales muy grandes, tenemos que tener presente que primero es necesario realizar un barreno piloto o guía. Y ese barreno piloto o guía, el diámetro de la broca que tenemos que utilizar tiene que ser ligeramente mayor que la sección que se tiene de la punta de cincel de la broca. La distancia que hay entre este punto y este punto es aproximadamente de 5 milímetros. Entonces yo tengo que utilizar una broca de 5.1 o 5.2 milímetros para que sea ligeramente mayor a la distancia aquí de la punta de cincel. Si utilizamos una broca más pequeña o más grande, lo que va a pasar es que va a vibrar la broca y nos va a costar mucho más trabajo hacer la perforación, además de que se van a desgastar más rápidamente los labios o bordes de corte. La broca escariador nos sirve para alojar las cabezas de los tornillos Allen, de cabeza cilíndrica, hacerles unas cajas y no queden por fuera las cabezas de los tornillos. Para usarlas se necesita usar prácticamente 3 o 4 brocas dependiendo de lo que vamos a utilizar. Primero habría que hacer un barreno con la broca de centro para marcar la posición. Posteriormente se hace un barreno con el diámetro del tornillo. Posteriormente se hace un barreno al diámetro del piloto
Esta sección de aquí de la broca se llama piloto. Hay que medir su diámetro, en este caso de esta broca que es para tornillo Allen de 8 milímetros, tiene un diámetro de 8.95 milímetros. Entonces utilizo una broca de 9 milímetros para guiar el piloto y posteriormente penetrar la profundidad de la cabeza del tornillo o la profundidad que yo le quiera dar a la caja del mismo. Ahora vamos a introducir el escariador y lo vamos a penetrar por los 17.2 milímetros para este caso de 8 milímetros, para tornillo de 8 milímetros que hicimos anteriormente. Ahí tenemos el agujero recién terminado, se ve cómo está lisa la pared, tiene unas ligeras marcas, pero muy apenas, que son de la rebaba que luego se va quedando, pero en general está bastante bien. Vamos a limpiarlo y ya lo hemos puesto con el tornillo. La broca avellanadora o avellanador nos sirve para esconder las cabezas de los tornillos Allen de cabeza plana. Muchas personas dicen que primero se debe avellanar y después se debe perforar, pero esto es incorrecto, y eso es porque muchas personas llaman a la broca de centros que vimos antes avellanador, ya que también se pueden hacer avellanados con la broca de centros. Pero cuando se utiliza una broca avellanadora como la que estamos viendo en pantalla, primero se debe perforar y después utilizar la broca avellanadora. De otra manera, metiendo directamente la broca avellanadora, no se va a poder penetrar en el material. Ahora que conocemos los diferentes tipos de brocas, vamos a determinar cuáles son los diferentes tipos de afilado. Básicamente son sus configuraciones de punta para diferentes materiales. Para el punto normal, en este caso, vamos a tener nosotros como un estándar un ángulo de afilado de 118 grados. El ángulo generalmente de este tipo de broca es de 118 grados. Aunque existen otro tipo de configuraciones, nuestra punta normal que utilizamos para acero, por default siempre será 118. También tenemos lo que le llamamos punta Roma. La punta Roma se aplica para trabajos de aceros y manganeso y aceros inoxidables, aceros un poquito más duros. En este caso, el ángulo que vamos a tomar generalmente por default para este tipo de brocas, sobre todo cuando hagamos nosotros problemas, será de 125 grados. También tenemos punta de aguja, que si ustedes se fijan por su nombre, quiere decir que tiene una punta un poco más afilada. En este caso, este tipo de punta lo usamos para materiales suaves, como por ejemplo la madera. La mayor parte de las brocas de madera tienen punta aguja. La baquelita, algunas fibras, algunos plásticos, correcto, solamente para materiales suaves. También tenemos una punta que se llama punta espuela, que es la segunda que vemos nosotros en esa imagen. Se recomienda para trabajos de madera y baquelita, generalmente, ¿no? O sea, son para trabajos especiales. Y, por ejemplo, vamos a imaginar que yo quiero hacer la perforación de una lámina. Con un afilado con punta no lo voy a poder hacer porque seguramente voy a dañar la lámina. Para las láminas utilizamos una configuración que se llama punta de cola de pescado, que como ustedes pueden ver en la tercera imagen de izquierda a derecha, en este caso no tiene una punta. ¿Por qué no tiene una punta? Porque simplemente va a rayar el material alrededor hasta que genere precisamente el agujero. Esto se utiliza generalmente para
la perforación de láminas. También existen brocas para agujeros profundos. En este caso nosotros vamos a considerar un agujero profundo, dado que el agujero que vamos a hacer es de 10 a 100 veces más grande que el diámetro de la broca. A esto nosotros ya le llamamos broca de agujeros profundos. Las brocas helicoidales presentan varios inconvenientes en este tipo de agujeros profundos debido a que se atascan y se traban. Entonces, generalmente esto debe manejarse así. Cuando utilizamos brocas helicoidales, el procedimiento, la técnica es perforar, sacar, perforar, sacar, perforar, sacar. Algo que con este tipo de brocas no necesitamos nosotros realizar, debido a que este tipo de herramientas, que también se llaman brocas cañón, tienen la forma perfecta para poder desalojar el material sin necesidad de que esta herramienta se trabe, precisamente con las virutes. Como podemos ver, las brocas como herramienta de corte son importantes, pero también tenemos equipo para taladrar que es muy importante. Dado que es un equipo muy básico, muy conocido, que se utiliza en todas las industrias, vamos a tener máquinas de taladrar portátiles, las cuales pueden ser manuales, o sea, con una perilla, eléctricas, como un taladro normal que conocemos en nuestras casas, o neumáticos, algo muy parecido a lo que usan por ejemplo, los talacheros, que aunque no es un taladro para quitar los pernos de las llantas, utilizan un sistema neumático, algo muy parecido. Puede ser de banco, que ahorita los vamos a ver, que son sensitivos, pueden ser de columnas, pueden ser radial, el cual es universal, o puede ser para producción de varios cabezales. Generalmente los que más vamos a encontrar nosotros son de banco, de columna radial y específicos para producción. En el caso del equipo que nosotros vemos en este caso, que son de banco, la primera imagen nos muestra un equipo de banco. En la parte de arriba podemos ver nosotros que tienen una banda. Estas bandas se ajustan de manera manual. O sea, de hecho por ahí tenemos un video más adelante que les voy a presentar de este tipo de equipo. Luego tenemos nosotros uno de columna. En este caso, este taladro de columna, si ustedes se fijan, tiene un maneral en la parte donde está señalando mi cursor, en la cual yo puedo controlar la profundidad para poder taladrar o para poder hacer el barreno precisamente en el material. Generalmente dos tipos de equipos. Este equipo, el segundo es de engranes, el primero es de banda. Cada uno tiene sus características. Y tenemos nuestra configuración universal, es decir, un equipo de taladrado universal o radial que me permite no solamente hacer huecos de manera vertical, sino también con ciertos ángulos. Este brazo que nosotros podemos observar en la tercera me permite girarlo a diferentes ángulos para poder realizar precisamente agujeros en ángulo. Para trabajos especiales vamos a encontrar otro tipo de configuraciones, que son taladros precisamente de múltiples puntos o múltiples filos, en los cuales yo tengo una gran cantidad de herramientas que realizan su trabajo de manera automática. En la industria automotriz se requiere que todos los agujeros, por ejemplo, que tiene un cofre o que tiene un tablero, se hagan al mismo tiempo. Entonces pasa la pieza, la toma el brazo robótico, hace los agujeros, saca el brazo robótico y lo que sigue. No necesitamos estar configurando ni tener un operador. Entonces generalmente se manejan este tipo de equipos. Hay equipos de taladros que tienen pues muchos, por ejemplo aquí tenemos en posición vertical, en posición horizontal, y que a través de un sistema, un PLC o un sistema computarizado es posible controlarlo. En el siguiente video que vamos a ver, vamos precisamente a ver diferentes ejemplos de este tipo de equipos. Pongan mucha atención. Petrohead, ya sabes que aquí en Petrohead Garage no nos andamos con tonterías. Si lo hacemos bien. Y esto que tienes aquí es una bestia. Esto que tienes aquí es el taladro de columna más bestia que he visto en mi vida. O sea, en mi puta vida. Es un bicho que es casi tan grande como yo.
Esto es un taladro de columna de la marca HBM distribuido por Tecnomáquinas, que por cierto, hablando con Ricardo de Tecnomáquinas, que me ha asesorado sobre esto, el tío es un crack. Te animo a que todas las consultas que hagas se las dirijas a ellos, porque es una página web que distribuye herramientas HBM y otras, y la verdad que ya lo has visto en varios vídeos, tanto de la sierra de cinta, el esmeril, la plegadora de metal. Son herramientas de buena calidad, que le puedes dar mucha tralla, enfocado a profesionales y con un precio que está cojonudo. Te animo a que mires su página web, que te la dejo ahí abajo, porque es una cosa fetén. Yo ya adelanto que van a venir más cosas, ¿vale? Esto es una enfermedad, ya sabes nuestra enfermedad con las herramientas. Entonces, esto de aquí es un taladro de columna, digamos que es la bestia parda de los taladros de columna que van a 230 voltios. No hay cosa mejor, básicamente. Por el precio que tiene, no hay cosa mejor. Las especificaciones que tiene, las dimensiones, la potencia, los accesorios y demás, es que no hay nada mejor. Ya está, o sea, punto. Si vamos a construir un coche desde cero, de aquí al medio plazo, espero, vamos a ir a lo bestia, a lo bien. Ya sabes que aquí vamos a hacer las cositas bien. Vamos a ver qué es lo que trae esta bestia, que como repito, es prácticamente igual de grande que yo. Y qué es lo que tiene, qué calidad tiene, qué potencia tiene, accesorios que he pillado que verás después para esto, más cositas que tenemos por aquí. O sea, es decir, vamos a tener un capítulo bastante entretenido. Si te molan todos estos cacharros, quédate porque te va a molar prometido. Antes de abrir esto, como no puedo evitar que se vea, te voy a hacer un poco de spoiler. Ahí estás viendo un caballete de motor para no solo uno, 2 motores que verás en próximos capítulos de otros proyectos, que ya se verá. Pero lo importante de este capítulo es esto. Si eres nuevo por aquí y estás viendo este vídeo y no has visto nada de lo que hacemos, aquí nos dedicamos a casi de todo lo relacionado con los coches. Desde swap, restauraciones, electrónica, mecánica, electricidad, herramientas, soldadura. Si te mola, por ahí abajo tienes los vídeos y todas las listas de reproducción ordenadas capítulo a capítulo, a ver si te mola. No me enrollo más. Vamos a ver qué tiene esto. ¡Oh, mamá! Cómo me gusta el hierro. Ya estás viendo que voy en serio, ¿no? Pues eso. Te lo he dicho. Voy en serio. Después las probamos. Esto de abrir herramientas es igual que lo de abrir piezas de coche. Es como los Reyes Magos. Estoy hasta nervioso. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios santo de mi vida! O sea... Compara el tamaño de la mesa conmigo. O sea, me puedo hacer un piso aquí. ¡Oh, Dios santo de mi vida! O sea, creo que se me ha ido de las manos, pero totalmente. Se me ha ido completamente de las manos. O sea, pero tú mira el tamaño. Vamos a tener que cambiar de nave. O sea, a este ritmo tenemos que cambiar de nave ya. ¡Madre de Dios! Atención al tamaño. O sea, todo esto es a lo bestia. La madre... ¡Dios santo! La madre de todos los Petrohead. ¡Dios! Esta es la segunda herramienta más potente de toda la carcuda. El primero es el elevador. ¿Y dónde voy a meter esto? Una cosa es que ver las especificaciones en la página web y otra cosa es verlo en persona. O sea, es flipante. Voy a coger todo eso, no sé cómo, porque estoy solo, voy a usar la pluma o lo que sea, y lo voy a llevar hasta allí y lo montaremos allí. Por cierto, Martín Gallego, si estás viendo este vídeo, hace 2 días subiste el tuyo de la mesa de soldar. Cremaza, ¿eh? Maravilloso. Bueno, creo que tengo sitio suficiente. Vamos a ello. ¡Madre de Dios! Uf. Ojito al tamaño. Uf. Para no aburrirte mucho con el montaje, que no tiene mucho misterio, después te doy los detalles, vamos a hacer esto a cámara rápida.
¿Era o no era una bestialidad? Antes de ponernos a ver las características y demás historias, no me puedo resistir. O sea, esto hay que encenderlo. Alright. Con seta de emergencia y todo, chaval. Y display electrónico. No te digo más, ahora lo veremos. Vamos a hacerle unas cuantas perrillas a esto, a ver qué tal va. Pero... qué maravilla, macho. Más que puedo hablarte sin gritar. Es una pena que no tenga sonómetro. Pero... esto es la hostia, no suena en nada. 0 vibraciones. Vamos. Me mola, pero mucho. Vamos a ver las características y a ver de qué es capaz este pedazo de bicho. Lo primero de todo, las características de este bicho. Vamos a echarle un vistazo de cerca. Motor a 230 voltios, monofásico, de 1100 vatios de potencia, que son 1,5 caballos más o menos, a 50 hercios y con un máximo de 1420 revoluciones. Que esas revoluciones no son las que tendrás en el portabrocas, evidentemente, porque eso lo vas a ver cambiando las velocidades que veremos ahí arriba en la caja de cambios. Evidentemente esto no es un taladro para todo el mundo. Ya estás viendo el tamaño y la potencia. Así que te voy a dar las dimensiones así a grosso modo, aunque las tienes ahí en la página web, que te invito a verlas, pero siempre está bien comprobarlo en realidad, porque, como puedes ver, es un bicharraco. Altura desde el suelo, base incluida, 1,72, o sea, sé yo. La profundidad de este bicharraco, lo que es la cabeza del portabrocas, 75 centímetros de profundidad. La anchura del taladro, al final, si lo quieres instalar en algún sitio, te lo va a dar la mesa esta. Aunque esta mesa puede girar 360 grados, a nosotros nos da igual, por eso lo he puesto más junto a la pared. Únicamente la moveremos aquí para dejar más sitio para que meter algún coche y demás. Pero el ancho de esta mesa, 45,5. Además, esta mesa la puedes inclinar 45 y menos 45 grados. Cosita fina. De fábrica te viene ajustado al 0. Además, esta mesa, como viste en el montaje, tiene para subir y bajar, evidentemente con la manivela, que esto es una de las cosas que me parecen maravillosas. Tiene bloqueo y desbloqueo. Vale, pues lo que puedes subir y bajar el máximo, todo este cacharro, te lo da la propia cremallera. Con lo cual, 60 centímetros. Estas son una de las cosas que después vas a cualquier otro taladro de estos guarrindongos que te venden en estos centros grandes. Y este tipo de mesas lo que tienen es la típica palomilla, que tú tienes que subirla y bajarla y después apretarla de nuevo. No estamos para eso ya, o sea, no. Importante, ¿cuál es el recorrido total de la pínola? Un huevo. Pero bueno, para darte más detalles, aunque aquí en el dial este de tope, que esto no deja de ser más que un tope mecánico, te marca que son 110 milímetros. Vas a ver que realmente no son 110, es un poco más. Este amiguito de aquí es una de las chuchas de este taladro. Qué bonito. Esto no deja de ser más que un calibre digital. Te demuestro que realmente la profundidad de lo que es el recorrido de la pínola o caña es más de lo que dice el tope este. Hay muchos otros taladros que no tienen un calibre digital, por llamarlo así, e incluso puedes coger un calibre digital normalito como este, que todos tienen medidor de profundidad, y se lo podrías adaptar a la caña, etcétera, etcétera. ¿Para qué lo vas a hacer si ya lo tienes integrado? Entonces, te demuestro, te lo pongo a 0 en la posición de reposo y lo pongo a 0. Y ahora cojo la pínola y la bajo del todo a ver cuánto recorre. ...120,3 milímetros. Chachi. O sea, tienes de sobra. Ya que estamos hablando de la pínola o la caña y su recorrido, te voy a decir que va bastante durita, cosa que yo lo agradezco, porque tienes mejor tacto. Pero una cosa que puedes ajustar es la fuerza de recogida que tiene esa pínola, porque eso tiene un muelle, que está aquí. Joder, si es que la luz, esta vale para todo. Con la sesión que tengo yo con la luz y los vídeos. Bueno, el caso es que esto
tú podrías ajustar este muelle, que no es más que un muelle en espiral, quitarías este tornillito de aquí, ajustarías la tensión del muelle y apretarías para ajustar ese recorrido de vuelta de la piñola. Ya que estamos en este lado, antes has visto que le he puesto unas pilas a esto. Y esto es un láser. Estos dos láser no son un puntero láser como podías comprarte en los chinos para putear a la gente. No. Estos son dos haces que, como has visto, pueden formar una cruz, pero no tienen una posición fija. Eso lo puedes ajustar, como ahora veremos. Porque esto te puede venir mal calibrado de fábrica y demás. Pero bueno, tal como lo tengo yo ahora mismo, está bien calibrado y te muestro el porqué y cómo podrías calibrarlo tú. Pero, para que sepas después de lo que estoy hablando, este punto de aquí y esto de aquí atrás lo puedes desenroscar y después con esta ruletita y esta ruletita girar los láser para hacer coincidir los haces en el punto en el que tú quieras. Estos dos láser, evidentemente, lo que te están marcando es el punto en el que vas a taladrar, obviamente. Que te vienen mal calibrado, que ves que bajando la pinola y el portabrocas llega a un punto en el que no está calibrado. Fácil. Usando una broca pequeñita. Joder, qué maravilla de portabrocas, macho. Lo que vas a hacer es... Lo suyo sería con una madera algo rígido, pero bueno, esto para hacerlo así rápidamente no pasa nada. Marcas una X y vas a alinear tú a mano, sin tener en cuenta los láser, la broca con esa X. Así que para que se vea mejor lo voy a subir. Alineo la X con la broca para que no se mueva. Lo sujeto. Y ahora, si todo fuese bien, si le doy a los láser... Si te fijas, claro, con mis pruebas, pues lo he movido. No pasa nada. Como he dicho antes, aquí en los láser aflojas los topes de plástico de cada uno de ellos y lo mueves ajustando las rayitas hasta que el punto donde se cruzan los dos haces de luz, ahí está, te coincide exactamente con donde has puesto tú la cruz, que sabes que va a ser el punto justo donde vas a taladrar. ¿Vas a usar mucho el láser? Pues no tengo ni idea, pero lo tienes. En cuanto a la botonera, muy sencillo. Encendido, apagado y seta de seguridad. Y además con otro extra de seguridad que ahora te enseño. La seta tienes que asegurarte de que está desactivada. Y entonces, para la emergencia, en caso de que pase algo, lógicamente, todos estos modelos de taladro de la gama HBM y otros tienen, además, otra característica de seguridad que es bastante importante que vas a ver ahora. Aunque este es el modelo HBM T32, que tiene, pues eso, el láser, la luz, bla, 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 tienes una característica de seguridad que puede hacer que te confundas un poco si, por ejemplo, tu taladro no funciona, como sería el caso de aquí. Tú tienes la seta desactivada y no va. Está enchufado, el cuadro está bien. Es una característica de seguridad de la tapa, que ahora verás. Es decir, que tal cual estás oyendo es la situación en la que más ruido va a hacer este taladro, porque está en la velocidad máxima. Ahora verás cómo se cambian las velocidades. Con lo cual está bastante guay. Y la última característica de seguridad es, si por lo que sea el protector del portabrocas, lo mueves y lo abres. ¿Vale? Tiene ahí un interruptor de fin de carrera que en cuanto tú quitas el protector se para y hasta que no lo vuelves a poner en su sitio no se enciende. Así que malo será que alguno de estos sistemas de seguridad fallen. En cuanto al tema de las velocidades posibles para taladrar, porque ya sabes que en función al material que estés usando, el tamaño del agujero y demás historias, tienes que seleccionar una velocidad de corte u otra para hacer el corte como debe ser. Entonces, para seleccionar velocidades es muy fácil. Desenroscamos el tornillo y aquí tienes las tablas de velocidades según el fabricante. Y además, normalmente este tipo de taladros vienen con dos tipos de poleas. Pero en este caso, como este taladro tiene 12, y para no tener que hacer unas poleas demasiado altas, con lo cual pues estarías forzando el motor y el propio eje del taladro, está de puta madre porque lo han dividido en 3, cosa que me parece fetén. Y además aquí es donde notas los detalles de calidad. Estas poleas, todas metálicas. Punto a favor. Para cambiar la velocidad según la tabla que tú vayas a hacer, que por cierto yo me he apuntado las velocidades de corte correctas aquí en un lado lateral del taladro, es muy fácil. Lo que tienes que hacer es aquí aflojar el tensor que tiene, que te dejo aquí una foto para que veas el detalle. Y una vez lo tienes suelto es muy fácil. Lo único que vas a necesitar son
tus manitas y tener claro qué velocidad estás cogiendo. Ya has oído que está esto ahora mismo corriendo en la velocidad más alta, y esa velocidad más alta, en este caso en concreto, al ser un motor de 50 Hz, está en 2450 revoluciones por minuto. ¿Y cómo sé que es esa combinación? Por la tabla esta que te están mostrando aquí, que al principio puede ser un poco confusa si no has visto este tipo de tablas nunca, pero realmente es fácil. Tienes 4 tipos de combinaciones posibles de localizaciones de las 2 correas en las 3 poleas, y según donde pongas esa posición vas a tener una velocidad u otra. Entonces, en esta primera, la de la derecha, que es en la que estamos ahora, tienes que la polea que une la del motor con la intermedia está en la posición de la polea del motor más grande, que es esta 1. Y en función a esta, que es fija, tú vas a poder ir variando la posición de la correa en la polea intermedia. Ahora mismo sabemos que está en 2450 revoluciones porque tenemos la posición 1 entre la del motor y la intermedia, que es esta fija, que esa no cambia, y dado que tenemos la otra polea entre la intermedia y la del eje del taladro en la posición D, con lo cual la D1 estamos a 2450 vueltas por minuto porque es un motor de 50 Hz. Fácil. Ahora, para hacer las pruebas en el metal que haremos después, que voy a coger directamente el metal gordo, porque para pasar por metales intermedios aquí va a ser tontería con la potencia que tiene esto, la voy a poner en la velocidad de corte más baja. Y para seleccionar la velocidad de corte más baja, sé que tengo que ponerla en esta posición, es decir, tengo que cambiar esta polea aquí y a esta grande, y entre esta y esta ponerla en el A4, que sería en esta más baja y esa más baja. Con lo cual, para hacer eso, con las manitas aprietas un poco la correa, ahí, hasta que esté suelta. Entonces es el tensor, que es esta intermedia, ya queda floja. Ahí fuera, fuera. Te recomiendo que primero pongas esta, en la intermedia más pequeña y en la grande del taladro, ¿vale? Y la otra entre la grande intermedia y la pequeña del motor, cosa que es lo que tiene más sentido, claro. Y simplemente con la manita. Esto ya está bastante tenso, con esta manita. Si recuerdas el vídeo de cómo poner una correa elástica en un alternador, habiéndola diseñado tú mismo y demás, que te lo dejo por ahí abajo, verás que el proceso es el mismo, pero en vez de utilizar una brida, estamos utilizando el dedito. Pones el dedo, apuntas un poco la correa y la giras. Apañado. Le das un par de vueltas para asegurarte de que esto está bien y que la correa no se mueve. Una vez hecho, aprietas otra vez el tensor de aquí abajo y cierras. Apañado. Antes de ponernos a taladrar como locos, vamos a ver otros detalles de calidad que tiene este taladro que justifican su precio, porque si no, no tendría sentido. El portabrocas de tipo 4 es maravilloso. O sea, esto, el tacto que tiene es acojonante. La pínola en posición de reposo, lo que es la pínola, el juego que tiene es 0. Es la hostia. Incluso cuando la sacas por completo, el juego es mínimo. Haz esta misma prueba, que ahora lo verás con números detallado bien. Haz esta misma prueba en un taladro cualquiera de cualquier centro comercial, que te lo venden, aunque sea de marcas reconocidas, que te lo vendan como profesional. A ver qué notas cuando cojas la pínola y la agarres así. Si ya lo has hecho, déjanos en comentario y comparte tu experiencia. Para que no te guíes únicamente de mi tacto, que eso no es nada objetivo, vamos a usar un reloj comparador. Lo que quiero medir aquí es el juego que tiene la pínola o la concentricidad que tiene la pínola, es decir, lo bien o mal hecho que está esta herramienta en cuanto a precisión, porque al final esto es lo que te importa, que esté bien hecho, que no tenga juegos, que un taladro de 16 sea de 16 y no de 16 con algo, 15 con algo. Entonces, el reloj comparador este lo voy a poner a 0. Cuando yo mueva la pínola a mano, a ver cuánto se desvía este reloj, porque ahora mismo está presionado ahí. Si tiene mucho juego en lo que es el eje radial, lo verás en el reloj comparador. Tres centésimas. Ahora a ver en marcha. Vale, como no me va a dejar encenderlo si no le pongo el protector del portabrocas, se lo voy a quitar. Además, ten en cuenta que el micro está aproximadamente a unos 5 centímetros de la máquina, o sea que ahora la vas a oír en todo su esplendor.
Aproximadamente unas 5 centésimas. Qué jodida maravilla. Un tema importante que nos queda antes de ponernos a taladrar. Ya has visto el medidor digital para medir la profundidad y el recorrido de la pínola, de lo que estás taladrando. Pero, ¿cómo puedes ajustar un tope en la máquina para que mecánicamente no pase del tope que tú le has puesto? Es sencillo. Lo que tendrías que hacer es poner la broca, evidentemente, y llevarlo justo hasta que la broca toque la pieza. Y a partir de ahí, tú ajustas aquí la distancia que tú quieras taladrar. Por ejemplo, en este caso, yo que sé, si quiero poner 30 milímetros, pues ajustaría el tope a 30, lo fijaría ahí y a ver si no lo muevo. Y para que veas que es real, voy a ponerle esto a 0. Vale. Tú ya puedes soltar la pínola y si ya cuando vayas a taladrar la pieza para ver si son realmente 30 milímetros o no, lo puedes comprobar aquí. Ahí estaríamos tocando la pieza, encendemos, nos ponemos a taladrar y hasta el tope. Y 29,2, ¿vale? Eso lo he hecho un poco ojímetro. Ahí lo tienes, tienes tope mecánico y lector digital. Fetén. Bueno, pues habrá que ponerse a taladrar, ¿no? Digo yo. No voy a hacer pruebas con aluminio, con madera, voy a ir directamente al grano, a lo duro, a lo que vamos a utilizar aquí, que va a ser acero. Y además, en este caso voy a ir a lo bestia, sin pasos intermedios. Acero de 11 milímetros. Y voy a ir directamente a la broca máxima que te admite este portabrocas, que es 16 milímetros. A ver cómo lo hace. Para ponernos a taladrar. ¿Qué problemilla estás viendo ahí ahora mismo? ¿Vas a sujetar esto con la mano? No tienes cojones. Seguro que has tenido alguna mala experiencia por sujetar cosas con la mano taladrándolo. No mola nada. Esto te va a girar, pero vamos, seguro sí o sí. Podrías utilizar mordazas súper grandes para pillarlo contra la mesa, por ejemplo, pero... Una mordaza, joder, por el amor de los dioses Petrohead. ¿Qué menos? ¿Recuerdas las 2 piececitas que me sobraban? Pues aquí están. Es para esto. Mordaza tipo 1 con hasta 120 milímetros para sujetar historias. Menos de santoye. Así tenemos menos riesgo. Bueno, pues esto ya lo montas como tú quieras. Yo en este caso la voy a montar así. Detalle, te viene sin tornillos. Unos simples tornillos de ferretería de M12 de 50 céntimos. Al lío. Lo he visto al principio del vídeo en el unboxing. La cajita pequeña eran brocas, que a esta gente también le he pillado brocas. Por cierto, todo esto que estás viendo, salvo las herramientas que he utilizado para el montaje de este cacharro al suelo y demás, lo he pillado todo allí en Tecnomáquinas, que te dejo ahí abajo el enlace de todo lo que estás viendo. Te puedo decir que son precios cojonudos. Brocas de metal y brocas de metal, pero como he dicho, vamos a ir directamente a lo bestia. Porque aquí como máximo te vienen hasta 13, en incrementos de 0,5. Voy a coger una broca de 16. Broca de 16, que si te suena, de estas hemos utilizado unas cuantas. Y cuando digo unas cuantas, es unas cuantas. En el vídeo aquel de la mesa de soldadura, para hacer esos 270 agujeros que hicimos de 16 milímetros para tornillos de M16. Esta broca no está en sus mejores condiciones, así que voy a probar directamente con esta y después, para que compares con una nueva de 13 milímetros, que es el máximo que tengo nuevo, y esta chapa de 11 milímetros de acero. Un poquito de acerte de corte y a ver cómo se porta no solo la broca, sino el taladro. Pues vamos allá. Esta no sería la velocidad de corte ideal, tendría que ser una superior a esta, a aproximadamente 600 vueltas por minuto, pero bueno, así nos hacemos idea de ver qué tal lo corta en la velocidad más baja. Madre mía, la broca está hecha mierda. Ya no sé, mira. Lo que hace la presión. Esta broca te recuerdo que fue una de las que afilamos en el vídeo aquel, la afilamos a mano y no cortaba una mierda. Pues metiéndole presión con un taladro bueno, con una cantidad de para acojonante, mira lo que está haciendo aun estando mal afilada. Sí señor, mira cómo se lo come, aun siendo malísima. Esta broca, te digo que después de las pruebas la voy a tirar directamente. O tendré que llamar a F1 Joaquín para que me enseñe a afilar. Vamos.
¿Cómo te quedas? Utilizando una broca afilada por nosotros que se demostró que no cortaba una mierda en el vídeo de la mesa de soldadura, se ha comido 11 milímetros de acero directamente sin taladros previos y en aproximadamente unos 3 minutos, con esfuerzo por mi parte, 0. Ahora, para que puedas comparar lo que es un taladro cojonudo con una broca de mierda, con una broca buena, nueva, con un taladro cojonudo a una velocidad casi perfecta, que lo voy a poner en 830 revoluciones, vamos a ver cuánto tarda en hacer un agujero del máximo que tengo de las brocas nuevas, que es 13. Joder, portabrocas, este es la hostia, tú. Hostia, como si fuese mantequilla, chaval. Es que mira el tamaño de las virutas. Flipa, no he visto unas virutas así en mi vida. ¡Mantequilla pura! ¿Cómo te quedas? Oye, cosita fina, ¿eh? O sea, cosita fina. Mira, ya con los nervios y la esta... Si es que no usa ni la luz. Como este taladro lo vas a ver en infinidad de capítulos, porque yo repito, todas estas herramientas que estamos haciendo relacionadas con el trabajo con metal y la soldadura es punto 1 para aprender, punto 2 para que nos dure de por vida, punto 3 para hacer todo tipo de proyectos, y el proyecto último que tenemos en mente es la fabricación de un plasticoche desde cero. Y yo, hasta que no lo consigamos, no pienso parar. Así que esta será una de las herramientas específicas que vendrán, desde dobladoras de tubo, torno, fresadora. Yo estoy encantado. O sea, me parece de las mejores compras que he hecho en mi vida, te lo juro. Siempre he querido tener un taladro de columna y de este calibre además. O sea, el rollo máquina herramienta industrial pesada es que me pone, pero que es una cosa burrísima. El límite está en la imaginación y, evidentemente, en la pasta que nos podemos gastar. Si has usado algún tipo de taladro como este o tienes alguna duda o lo que sea, déjanoslo ahí en los comentarios. Y recuerda, todo esto lo hemos pillado en tecnomáquinas.com, empresa española, ahí localizada en Burgos, que tiene una página web cojonuda, directa al grano. Así que lo dicho, ahí en la descripción tienes el link a todo lo que has visto, además el contacto de Tecnomáquinas, que como has visto son herramientas cojonudas, y pregunta por Ricardo, que el tío es un crack, te asesora en todo y vas a encontrar la máquina herramienta que más se adapte a ti. Espero que te haya gustado. Si te gusta todo este contenido gratuito que hacemos para todos, tienes aquí nuestro Patreon, ahí abajo también el link en la descripción, y lo que nos ayuda muchísimo y es gratis, 0 euros o 0 petrodólares para ti, es suscribirte, comentarlo, darle a like y todas esas historias. Aquí te suscribes y aquí tienen más vídeos. Hasta otra, Petrojet. ¿Qué tal? Buenas tardes, ingeniero Oscar. Vamos a hacerle la presentación del taladro que adquirió con nosotros. Va a ser una disculpa, andamos un poco enfermos por el cambio de clima de este lado. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo y simple que se pueda para que no haya problemas al entenderlo. Vamos a iniciar por el cabezal de este lado. Aquí mi compañero Hugo nos va a ir explicando las partes de para qué funciona cada palanca o qué activa cada palanca. Sí, mire, por decir, en este caso aquí, esta palanca sirve para trabajar lo que sería el cabezal. De este lado tenemos la reversa, y si lo apagamos queda en medio, neutral, y para acá de este lado sería la inversa. Para eso sirve esta palanca. Ahora, para el automático necesitamos
ahorita está libre el automático, necesitamos bajarlo para que el automático empiece a trabajar. Pero otro dato es de que esta palanca debe estar hacia adentro. Si nosotros la sacamos, esto no lo hace manual. Para el automático necesitamos meterla y bajar la palanca del automático. Si lo quiere trabajar en reversa, apaga y le damos reversa y ya va a subir el automático. En esta parte. En esta parte tenemos lo que son los avances del automático. Ya depende de la velocidad que usted quiera. De este lado tenemos la palanca de las velocidades del cabezal. Para arriba trabajan toda esta 540, 850, 2160 y 1345. Y aquí trabajando la palanca. Estas son las bajas: 85, 135, 355 y 215. Aquí tiene una flecha en la que le indica en dónde va a trabajar, para arriba o para abajo. Cuenta con lámpara LED. Esta palanca que tenemos aquí sirve para que podamos mover lo que es el cabezal. Si nosotros la bajamos, ya queda fija, ya no se puede trabajar. Y aquí ya está libre, para que usted la mueva para donde quiera. De este lado tenemos un botón que es para subir y bajar toda la bandera completa. Si nosotros le apretamos, este se trabaja siempre apagado. Punto importante, aquí, esta parte de aquí, si nosotros la apretamos, no trabaja el automático. ¿Por qué? Porque tiene micro automático. Esa palanca sirve para apretar lo que sería la bandera. Nosotros la liberamos y ya empieza a trabajar el automático. Como podemos ver, está subiendo, apagamos, bajamos. Apretamos y esta palanca que tenemos aquí, de igual forma, sirve para mover todo lo que sería el cuerpo de la máquina. De atrás para adelante. Y con esta misma apretamos. Otros puntos importantes que tenemos aquí sería lo que sería el sistema de lubricación. En esa parte de aquí vamos a introducir lo que sería el aceite. Aquí en esa parte de aquí tiene esponjas. Eso sirve para lubricar lo que sería toda la columna. Aquí y aquí, en este lado. Esos son los puntos importantes de lubricación. Aquí de igual forma, aquí sería manual la lubricación, aventarle aceite aquí en esa parte y grasa aquí abajo, donde van los dientes que mueven la cabeza. No, Aceite de este lado le tendremos que poner del hidráulico 32. Aquí tiene el medidor. Este aceite se le puede poner de aquí, de la parte de aquí arriba, la parte superior. Ahí tiene un tornillo donde lo aflojamos y metemos el aceite. Ya de llevar como 2 litros más o menos. También puntos importantes, cuando va a mover la cabeza es importante que tenga flojos los tornillos estos para que nos pueda liberar la cabeza. Estos micros que tenemos aquí sirven para ¿qué? Para que no se nos pase el automático. Además, cuando sube, lo aplasta y ya no trabaja lo que sería el automático. Otra cosa, aquí tenemos lo que es la bomba de soluble. Esa trabaja con esta palanca que tenemos aquí. Esta es la de la bomba de soluble. Ahí está trabajando. Enlazamos y apagamos. También necesitamos cable del número 10 para la instalación de la máquina. Corriente trifásica 220. Es cono Morse, la boquilla. Y aquí en esta parte de aquí podemos ver cuando trabaja la máquina. Aquí de este lado se ve cómo avienta el aceite. Es muy importante la lubricación de este lado porque es la cabeza. Y aquí tiene el medidor del aceite. Este es el medidor y aquí empieza a aventar todo lo que sería el aceite. Por eso tiene la mirilla, para que esté fijándose de que esté trabajando bien correctamente la bomba. La manguera de soluble. Y esta aluminio que tenemos aquí lleva un protector que es para cuando estés trabajando, pues ya
Depende a qué altura lo quiera. Y sería todo. Por nuestra parte sería todo. Sí, que ya nada más se lo mando, usted revisa, se lo mando ahorita rápido para que usted lo pueda checar. Me dice qué dudas tiene y mañana antes de que salga se les aclaro, porque ya mañana viaja para allá para Mazatlán. Cualquier duda estamos para servirle. Gracias.
Como podemos observar, el taladro es una de las herramientas más básicas que podemos encontrar en diferentes industrias y es necesario determinar algunas características importantes. Los aspectos importantes o los cálculos que vamos a manejar precisamente va a ser la fuerza de corte. Es la fuerza que necesitamos aplicar precisamente a la broca para que pueda romper material. La fuerza de corte generalmente tiene un factor de resistencia al corte, que es este valor que tenemos, que es una constante. Luego tenemos el diámetro de la broca en milímetros. Luego tenemos el avance de la broca por revoluciones entre 4 por el seno precisamente del ángulo de la broca. Esto me va a dar una fuerza en kilogramos. ¿Cuál es el ángulo de la broca que vamos a tomar? Si vamos a trabajar en aceros, vamos a trabajar sobre 118 grados, y si vamos a trabajar materiales más suaves, más duros, materiales de fundición, sobre 124 grados, 118 para el acero y 124 grados. Este es un valor que vamos a manejar de manera constante. Aunque ya tenemos tablas, estas tablas, que para diferentes cosas me van a dar precisamente la fuerza de corte que la máquina está realizando. Muchas de las veces nosotros tenemos que realizar este tipo de cálculo para determinar algunos aspectos importantes como la resistencia del material. Entonces, aunque la fórmula que acá estamos viendo nos da la fuerza de corte y ya vienen tablas, a veces es necesario despejar algún valor de esa fuerza de corte. La velocidad de corte que hemos manejado y que ya vamos a empezar a trabajar en todas las máquinas es igual a la velocidad periférica de un punto situado en el contorno de la broca. La velocidad de corte sabemos nosotros que es igual a pi por el diámetro por la fase entre 1000 y me da esto en metros sobre minutos. ¿Correcto? A partir de ello es importante porque necesitamos controlar. Generalmente la velocidad de corte viene en tablas. Entonces necesitamos nosotros calcular n, que son las revoluciones por minuto con la cual vamos a configurar nosotros la máquina que estamos nosotros trabajando. Es muy importante esta característica. Otro factor que es un avance local, no es el avance de n, que son las revoluciones por minuto, sino que se me va a permitir controlar precisamente el avance de la broca al momento de su accionar, y cuando más grande sea el diámetro de la broca, mayor podrá elegirse este avance. Y como orientación se presentan las siguientes relaciones. La relación para aceros es igual a 1 sobre 100 por la raíz de 30 por el diámetro. Para aceros muy duros de fundición, ese va a ser igual a 1 centésimos por la raíz de 50 del diámetro. ¿Correcto? Entonces, estos valores son importantes porque con esto podemos nosotros continuar calcular otros aspectos como son el momento, el torque precisamente de esa herramienta. Como les comentaba, el momento de torsión, que es el producto de la fuerza total de corte por la distancia existente entre el eje de la broca y el punto donde se considera concentrada la fuerza, o el punto de concentración, que vamos a llamar nosotros con la letra M, va a estar dado por nuestro factor de resistencia al material, que generalmente es una constante, el diámetro al cuadrado, el avance de la broca, que en este caso sería 1 centésimo de la raíz de 10 por el diámetro, entre 8, dependiendo de si tenemos materiales de acero o materiales de fundición. Con este valor nosotros obtenemos precisamente nuestro modelo de torsión. A partir de esto es posible calcular la potencia efectiva y la potencia real del sistema. La potencia efectiva no es más que la fuerza de corte por la velocidad de corte entre 4500, ¿correcto? Y donde la fuerza de corte ya sabemos nosotros que es 4 mt sobre d, y la velocidad de corte, la velocidad tangencial en metros sobre minuto, que ya conocemos. Entonces con eso lo podemos calcular, ¿no? Si nosotros reemplazamos la fuerza de corte y la velocidad de corte, podemos tener que nuestra potencia efectiva será igual a nuestro momento de torsión
por, en este caso, las revoluciones por minuto entre 716 para que nos dé caballos de vapor. Entonces la potencia efectiva simplemente sería calcular la potencia la potencia teórica, NT, que calculamos con la fórmula anterior, entre un factor que es 760, un factor de rendimiento de la máquina. El factor de rendimiento de la máquina, que está dado en la parte inferior de esta operación, son 716 por el rendimiento, y esto me daría precisamente la potencia efectiva. Vamos a ver cómo se aplica en un ejemplo típico. Ok, el tiempo de maquinado no lo vamos a manejar. Dice, calcular la potencia efectiva y el tiempo de maquinado empleado para efectuar 3 agujeros de 20 milímetros de diámetro y 80 milímetros de profundidad en una pieza fabricada de acero duro, cuya resistencia al corte es de 175 kilogramos por milímetro cuadrado. La broca es de acero rápido y se considera un rendimiento mecánico del 70%. Los valores de avance, el número de revoluciones se pueden seleccionar de valores prácticos de una tabla. En este caso, N es igual a 320 revoluciones por minuto y nuestro avance de la broca es de 0.3 milímetros sobre revolución. Estos son los datos que nos dan para el inicio de esta aplicación. Bueno, vamos a calcular la potencia efectiva y el tiempo de maquinado. El tiempo de maquinado no lo vamos a manejar, pero la potencia efectiva sí nos importa. De esos 3 agujeros, de acuerdo a estas características. Los valores de avance y el número de revoluciones se seleccionaron de la tabla, que ya los teníamos. Entonces, para realizar el momento de torsión, simplemente es nuestro coeficiente de fricción, que en este caso lo tenemos como 175 kilogramos sobre milímetro cuadrado, por nuestro diámetro, que es de 20 al cuadrado, por, en este caso, nuestro avance, que lo tenemos aquí, que es de 0.3 milímetros sobre revolución, y la fórmula nos dice que sobre 8, por lo tanto sobre 8, esto me da 2625 kilogramos sobre milímetro, ¿correcto? En este caso, ya tendríamos nosotros ese valor. Para calcular la potencia efectiva con los mismos datos, nosotros ya tenemos el valor del momento de torsión. Entonces tenemos 262 por 320, que es lo que nos está dando de revoluciones por minuto, entre nuestro factor de 716 por N, que ya lo tenemos calculado, que es de 70% por punto 70. Esto nos va a dar 1.67 caballos de vapor. En este caso, bueno, con esto sería suficiente para calcular nuestra potencia efectiva.